El vino no se inventa, se recuerda. Hay personas que miran una cepa y ven una planta cualquiera, otra más. Y hay otras, como nuestro séptimo invitado, que miran a una cepa y ven un pasado que se resiste a morir. Desde las arenas del Atlántico gaditano hasta los suelos calizos del interior peninsular, nuestro invitado ha hecho del vino un ejercicio de memoria. Un arqueólogo líquido que rescata variedades extinguidas, lagares hundidos y nombres que el viento casi borró del mapa. Elabora vinos con la paciencia del que sabe que puede ser la última botella de su especie, porque para él el vino no se vende. Se comprende, se protege y se celebra. Historiador frustrado, viticultor ilustrado y viajero del gusto. Madrileño con sangre jerezana o jerezano con acento madrileño. Entre sus manos han vuelto a latir uvas como la vijeriega, la mantúo o la tintilla de ruta. Sus vinos huelen a sal, a piedra mojada y a tiempo detenido. Hoy, en la paradoja francesa, nos acercamos a un hombre que no busca moda, sino raíces. Un humanista del terruño que cree que el vino, antes que líquido, es lenguaje, y que el viñedo, antes que negocio, es un acto de resistencia. Uno de los productores con más talento del país, siempre en búsqueda del terruño perfecto. Estamos en Badajoz. Estamos con Alberto Orte, el hombre que decidió que el pasado también puede ser presente. Bienvenidos a todos a la paradoja francesa. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Alberto, muchas gracias por pasar un ratito con nosotros. Nacido fuera del viñedo, pasó su juventud en contacto con el que sería su medio de vida. Empezando a pasar tiempo entre viñedos con sus primos en la bodega familiar de Montilla. Iba para abogado, pero ¿qué es lo que sucedió para aparcar la abogacía, Alberto? Pues la pasión por el vino y el amor por el vino, que es una cosa que aprendí desde que era muy pequeño y que fui cogiéndole cada vez más cariño, y al fin y al cabo también el amor de la tierra y del cultivo, el cultivo en general, que me llevó a amar el campo, cosa que me enseñó mi abuelo al principio, y al final que pasaba temporadas con él en su huerto, ahí en Chiclana, en Cádiz, y eso me fue atrayendo, y con 14 años tuve la primera vendimia, ¿no? Entonces, pues todos esos son momentos que te marcan, momentos que te llenan y momentos que te inspiran, ¿no? Alberto, nosotros siempre a todos nuestros invitados les hacemos el mismo decálogo. Es un decálogo personal para que la gente que no tiene el gusto de conocerte pues sepa un poco quién tenemos delante. Alberto, lugar de nacimiento. Madrid. Edad. 50 años. Lugar de residencia. El puerto de Santa María. Si el 30% del tiempo estamos durmiendo, el 70% restante lo dedicas a... Pensar. ¿Tu mejor momento del día es? Cuando llego a casa con mi familia. Alberto, tu principal virtud. La paciencia. ¿Y el principal defecto? No te lo pienses. Sí. Todos tenemos muchos. Tenemos muchos, claro. Puedo decir a la vez también la impaciencia, de algún modo. Una canción, tu canción favorita. Sultans of Swing de Dire Straits. Joder, qué grupo. Qué grupo. Maravilloso. Un grande. Hombre, totalmente. Mark Knopfler a tope. Sí. El libro que te reconforte con la vida. Ana Karenina. ¿Te gustaría haber sido? Me gustaría haber nacido en la época medieval, aunque suene muy raro. Historiador frustrado. Totalmente. Ya lo decíamos en la introducción. Alberto Orte y Patrick Mata, vamos con sus inicios, crean el concepto, la importadora Oley Obrigado, importadores de vinos españoles y portugueses en un mercado tan complejo como el americano, ¿no? En Estados Unidos. ¿Es el conocimiento de un mercado tan importante y, entre comillas, especial el que os llevó a convertiros en productores? Bueno, al principio esto fue una asociación con mi amigo Patrick, que él me estaba demandando pues
las necesidades de un mercado, que es el mercado americano, ¿no? Y entonces España pues tenía muchas cosas que aportar, muchas cosas que decir que estaban ocultas, ¿no? Y entonces lo que fuimos sacando esos tesoros poco a poco que estaban allí, que estaban en España, y fuimos haciendo un portafolio, un cuerpo de vinos españoles que realmente se salían de los vinos más conocidos y más comerciales, ¿no? Y entonces pues pues ha sido y es una etapa muy, muy bonita por ir descubriendo esas zonas, ir descubriendo esas variedades, ir descubriendo esos tesoros ocultos que están en España y que no se conocen, ¿no? Alberto, tenemos dos líneas de trabajo muy diferenciadas, la Compañía de Vinos del Atlántico y el proyecto de Alberto Orte en Jerez, que nace en el 2015 con control total tanto de la vinificación como de la viña. Pero si nos tenemos que centrar en esta Compañía de Vinos del Atlántico, más allá de Rioja, Valdeorras, Rías Baixas, Yecla, Priorat, nos llama mucho la atención tus Riojas. Probablemente junto con Jerez, que te corre por la sangre, una de las zonas con mayor trayectoria e historia del panorama vitivinícola español. Y nos llama tremendamente la atención esos ensamblajes basados en garnachas, con largas crianzas, con envejecimientos muy marcados en madera, cuando precisamente tu sello de identidad en el proyecto de Alberto Orte en Jerez huye de esas crianzas en madera más pequeñas. Cuéntanos un poco qué buscas y qué visión de Rioja tienes con ese protagonismo imperante de la garnacha del Alto Najerilla. Yo creo que el terroir que también se tiene en Jerez con los vinos generosos, estábamos hablando antes de un terroir también de bodega. No solamente es un terroir de viñedo, ¿no? Que por supuesto es lo más importante, ¿no? Pues en Jerez pasa una cosa que es el terroir de esta bodega con las botas viejas, con la flor. En Rioja también hay un terroir de bodega. Son estas crianzas largas con estos vinos criados en barricas viejas que te dan un carácter específico. Y ese terroir de bodega que ha hecho Rioja Grande, que es el tiempo, es el afinamiento en bodega, es esas barricas viejas, es esos vinos complejos que también de alguna manera huyen de la fruta como pasa en Jerez, ¿no? En España tenemos vinos de tiempo, vinos que se producen con el tiempo, vinos que no tienes que guardar en tu casa para consumirlos, sino vinos que ya están listos para beber y que te aguantan en el tiempo, ¿no? Y eso es Rioja y eso también es Jerez. Siempre que hablas de tus vinos, hablas de vinos honestos, con control de elaboración, pero probablemente sin viña en propiedad, sobre todo cuando nos referimos a tus referencias de la Compañía de Vinos del Atlántico. ¿Qué procedencia tienen esas uvas para competir en zonas de tantísimo nivel como puede ser Rioja, Priorat? Sobre todo en una era donde parece que todo vale con el objetivo final de poder etiquetar un vino. O sea, a pesar de no tener el control, esa procedencia de la uva. Trabajamos con muchos viticultores locales. Hemos intentado comprender la zona, intentando comprender lo que es la esencia de esa zona, la esencia de ese clima, de esos suelos, intentando comprender qué vinos se hacían antiguamente, qué variedades existían, qué vinos se tomaban en las casas. Y al fin y al cabo buscando una identidad que te daba esa zona, ¿no? No solamente son vinos a un precio económico fáciles, sino son vinos con identidad propia, son vinos que estás bebiendo esa zona. Y encontrarte esa zona, encontrarte bebiendo un priorato que sabe priorato, ¿no? Aunque no tenga esa crianza larga, sino una crianza corta, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, un priorato está más rico con una crianza corta que con una crianza larga, ¿no? O encontrarte el Mediterráneo de Yecla, ¿no? Pues eso es encontrarte esa zona, ¿no? Encontrarte ese esparto, esa hierba, ese monte bajo del Mediterráneo, o encontrarte ese sabor atlántico, ese sabor marino, ¿no? De los vinos de la costa de Galicia, ¿no? O sea, tienen que tener identidad los vinos, tengan el precio que tengan, dentro de su propia identidad. O sea, no puedes solamente identidad de parcelas, hay identidades de zonas y identidades de regiones también.
Daisy, vamos a comenzar con su argumentario enológico y para ello uno de los datos que más nos llama la atención es el volumen de botellas que produce. O sea, prácticamente podemos hablar que Alberto Orte es un productor elaborador boutique. O sea, estamos hablando de una cifra que no llega apenas a las 60.000 botellas, que se comercializan prácticamente en alta restauración, en restaurantes gastronómicos en un 95%, y el 5% restante son tiendas muy especializadas. ¿Cómo llevas a cabo la labor comercializadora y qué papel juegan las distribuidoras en tus vinos? Realmente la distribución son amigos enamorados del vino, son gente que está muy cerca del cliente, son distribuidores que han sido en la mayor parte sumilleres, que han estado en restaurantes, que conocen muy bien las zonas de vino, que son apasionados del vino y que conocen un poco los detalles. O sea, realmente nuestros distribuidores son amigos de tiempo, que hemos ido compartiendo muchas vivencias con ellos, compartiendo muchos vinos, y realmente pues que son gente que se enamora, que enamora o sea, que ha tenido el vino muy cerca, que lo ha tocado, que ha conocido muchas zonas y que le gusta la identidad, que le gusta lo local, que le gusta la expresividad, que le gustan los vinos buenos, ¿no? En 2011, Alberto, creas un campo madre con variedades autóctonas, variedades en un proyecto de recuperación de variedades históricas basado en estudios ampelográficos, bueno, igualmente históricos. No solo la Palomino, sino apostando por uvas alejadas y olvidadas en el tiempo como la Pedro Luis, Jaén Blanco, Mantuo de Pila, Garrido, Vigiriega, Perruno, Listán de Huelva, entre otras. Muchos basados en los estudios de Clemente y Rubio, de Cruzado y Ruiz, supongo del Marqués de Villamejor, o incluso apoyándote en los estudios más actuales, ¿no? de Glanlis Sarrague en la Politécnica de Madrid. O incluso en el proyecto este que hace la Junta de Andalucía del Vitis Andalusiae para localizar o estudiar esas variedades un poco perdidas. Alberto, ¿por ahí pasa el futuro del marco? ¿Por recuperar esas variedades que formaron parte de algo y que ya no están o que casi no están? Bueno, el marco ya de por sí ya tiene una identidad propia muy, muy intensa. Ya tiene una historia y una identidad que trasciende a lo que hagamos cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, esa identidad está por encima. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que el marco tiene una inercia, un tiempo, una historia que es su gran virtud y su gran talón de Aquiles, ¿no? Por una parte, ¿no? Entonces yo creo que el marco de Jerez tiene que también volver un poco a lo que había anteriormente para redescubrirlo, para redescubrir esos sabores, esos aromas, esas texturas nuevas que son antiguas también y poder ofrecer lo que tenía también, no solamente lo que hace con excelencia, que son los vinos tradicionales de Jerez, ¿no? Eli, vamos con los vinos de Alberto, porque a mí hay una cosa que me dejó un poco así alucinado. Y que entre los hitos de Alberto tiene, no sé si es un marchamo, pero es su manera de entender, el primer vino sin fortificar de Tintilla, elaborado y comercializado, el primer vino con la variedad vigiriega, el primer vino cupás del marco con uvas tintas. Al final, parafraseando a Antonio Vegas, Jerez es el patio de tu recreo. O sea, al final Jerez es el sitio, concretamente la Viña San Cristóbal, donde tú vuelves a ser niño, vuelves a jugar y en este caso ya no juegas con la pelota, sino que juegas con variedades y con maneras de entender el vino que ahora pues casi te encuentras solo con ellas, pero que en su momento tuvieron su importancia. Hombre, es una suerte estar en una región con esa historia que además nos da esa bibliografía que ya nos dice qué variedades había, ¿no? O sea, realmente tenemos sitios donde buscar y donde rebuscar y donde redescubrir esos... En España no hay muchos sitios así, no hay muchos lugares así. Yo creo que si hablamos una denominación de origen, la segunda más antigua del mundo y la más importante en la historia, pues hablamos de Jerez. Y es que Jerez
ya de por sí, como hemos hablado antes, tiene mucho peso, pero encima, sabiendo que hay una historia oculta, una historia por redescubrir, pues es mucho más bonito. O sea, es mucho más emocionante y realmente tiene mucho recorrido, ¿no? Por explorar y por descubrir. Y perdónate, sí que te interrumpa. Y Alberto, yo aquí, justo cuando empezamos a hablar de tus vinos de Jerez, me surge una pregunta. ¿Crees que esa recencia en el tiempo, 2015, hablamos de Bodegas Poniente, ha sido un hándicap? En parte sí, en parte no. En parte no tenemos el lastre de la historia, las recetas y las marcas establecidas, cosa que nos da más libertad. Y en parte es un lastre porque realmente no contamos con esa historia y ese tiempo que tienen las bodegas de Jerez. Probablemente, aunque ya Daisy en el tiempo que lo conocemos no lo va a decir, pero alguien te habrá dicho, Alberto, tus vinos están muy buenos, pero no tienes el discurso que puedo tener yo, que llevo elaborando vinos en el marco 40 años. Yo la verdad es que he tenido suerte de encontrarme gente en el marco de Jerez que apoya el trabajo que hacemos, porque también yo admiro mucho a la gente que está trabajando en las bodegas de Jerez y admiro mucho los vinos de Jerez. O sea que realmente no me he encontrado tampoco un ambiente hostil en Jerez, al revés, me he encontrado un ambiente acogedor y he aprendido mucho de las bodegas tradicionales antiguas y las admiro mucho y soy consumidor de sus vinos. O sea que realmente es verdad que yo creo que venimos a complementar o incluso a acompañar pues esa historia que existe en Jerez, ¿no? Como decía Elías, hace una década creas Bodegas Poniente, cumplimos 10 años de la creación de la bodega, con en torno a 16 hectáreas de viñedo entre Añina y Balbaína, en la viña San Cristóbal, y donde elaboras tu fino, tu amontillado, tu oloroso, tu palo cortado. También sabemos que un fino amontillado que todavía no ha visto la luz. Al final son los 4 pilares del Jerez más clásico y más conocido por los aficionados. Con sacas muy pequeñas, incluso el amontillado con 130 litros anuales, o el oloroso. Elaboras, según hemos podido saber, mucho en orgánico con algo de biodinámico. ¿En qué te basas o en qué te inspiras para esos manejos que haces en campo? La expresión de la uva te va a dar la expresión de los vinos. Una uva rica, una uva sabrosa, una uva intensa te va a dar unos vinos sabrosos, ricos e intensos. Eso no tiene misterio. Todo se puede maquillar, todo se puede complementar, pero al fin y al cabo eso se cae por su propio peso. Al fin y al cabo la viticultura, la intensidad de los vinos, los buenos terrenos, pues te van a dar siempre una identidad propia, una intensidad, un sabor que no lo vas a conseguir ni lo vas a poder imitar. No lo puedes imitar y entonces por eso al fin y al cabo quieres buscar eso, quieres buscar esa intensidad, ese sabor que te va a dar la zona, ¿no? Que te va a dar la zona y que te va a dar el trabajo en la viña. Hay 2 datos, Alberto, de tu proyecto jerezano que cuando estuvimos preparando esta entrevista nos dejaron un poco frozen. Tu mantenimiento de cubiertas vegetales en Jerez, con todo lo que ello puede conllevar. Algo raro en el marco. Algo raro, muy extraño. Muy raro. Sí. Te mirarán con ojos marcianos Sí. sobre todo por todo el mildiu que puede generarte y el control que te requiere eso. Al fin y al cabo yo creo que con respecto a las enfermedades fúngicas, al revés, porque no casi movemos el suelo, no movemos esporas y al final no contaminamos la viña. Es verdad que hay una competencia que hay que trabajarla, que todavía estamos aprendiendo. Esa competencia con el recurso del agua y con el recurso de nutrientes... Al final es una limitación de vigorosidad también. Claro, es una limitación de vigor, pero que al fin y al cabo apostamos por ella, pero no solamente por muchas razones. Esas cubiertas nos ayudan a evitar la erosión, que es muy típica en la zona de Jerez, nos ayudan a mantener muy vivo el suelo, nos ayudan a una porosidad y a una estructura del suelo muy porosa, que no se cuartean. Muchas veces los suelos que no se trabajan así, pues se cuartean rápidamente, se secan mucho más y nosotros en años más secos también aguantamos esa humedad gracias a la cubierta y al mulching que creamos cuando cortamos la cubierta, que al fin y al cabo hacemos que no nos dé el sol en la superficie del viñedo.
Mantenimiento de temperatura del mantenimiento suelo. de temperatura del suelo, la textura del suelo, evita también malas hierbas posteriores al tener ese mulching. O sea que estamos muy contentos. En general es un trabajo que no se ve a corto plazo, no se ve en 1, 2, 3 años, sino se ve a largo plazo. Y al fin y al cabo, poco a poco se va creando esa textura del suelo, esa porosidad, esa vida en el suelo, ¿no? Y hay otro dato que también nos dejó locos, que son tus botas, que no son las botas típicas, sino que son botas de 1000 litros, que son justamente el doble de capacidad de lo habitual en Jerez, que pretendes conseguir un sello de identidad, pues que probablemente sea lo que da forma a Bodegas Poniente. Una evolución más sosegada y con un menor componente oxidativo, haciendo que tus vinos más oxidativos, como por ejemplo el oloroso, sea menos contundente y concentrado. ¿Crees que las nuevas tendencias del Jerez van por ahí? Sobre todo cuando hablamos de vinos de un precio, especialmente el amontillado, el oloroso y el palo cortado, de un segmento de precio alto. Yo creo que el tema de concepto, más bien, nosotros buscamos un concepto de vinos que sean bebibles, que tengan bebibilidad, que den placer, que te inviten a tomar otra copa. Entonces, yo creo que es un tema de concepto inicial. Nos ayudan las botas, más los toneletes más grandes. ¿Por qué? Porque realmente esa evolución es un poquito más lenta. Es un poco más lenta. Y esa evolución, al fin y al cabo, es una cosa de experiencia en bodega, en bodegas ajenas, ¿no? De probar estos vinos y en la misma criadera probar el tonelete y decir, a mí este vino es el que más me gusta de los que hemos probado. Y al fin y al cabo dices, joder, si pudiéramos tener una bodega con toneles y toneletes. He de decir, Daisy, que preparando la entrevista de Alberto me vi varios vídeos suyos y las condiciones higiénico-sanitarias de tu bodega son realmente alucinantes. O sea, nunca diríamos que estamos en Jerez. De hecho, el otro día visitando a Pedro Mercado en Pago de los Balancines, tenía una conversación un poco privada con él, que decíamos que para él la bodega limpia es un sello de identidad que no se transmite en sus vinos. Y coincidíamos en que solo hay una bodega en el mundo que se pueden permitir ciertas condiciones higiénico-sanitarias menos aptas, ¿no? Y me quedó completamente asombrado la pulcritud de tus instalaciones. Bueno, tenemos el lagar, que ahí sí que tenemos una pulcritud, intentamos tener una pulcritud lo máximo, una limpieza la máxima posible y cuidamos eso bastante. Trabajamos con levaduras autóctonas, eso es muy importante. Podemos tener contaminaciones, podemos tener sustos y por eso trabajamos en las condiciones más higiénicas posibles en la bodega del lagar. Después, en la bodega de crianza, es verdad que no somos tan pulcros, intentamos limpiar el suelo y tal, dejamos las telarañas, dejamos todo eso. ¿Por qué? Porque trabajamos con botas viejas y no queremos tener comejé, que se llama allí en Jerez, no queremos tener carcoma, no queremos tener ese tipo de cosas que también los bichitos del entorno nos ayudan y no solemos quitar las telarañas ni nada, ¿no? En la bodega de Jerez. Es verdad que la bodega del lagar para nosotros sí que es importante tener esa higiene para no tener pues contaminaciones, sustos, al trabajar un poco al límite, porque estamos trabajando muy al límite, estamos trabajando de una forma muy artesanal y eso nos puede llevar sustos, nos puede traer sustos. Entonces sí que intentamos tener esa limpieza. Alberto, continuando con tus vinos, uno de tus vinos más icónicos es Atlántida Union, del 2020, que hemos catado hace poco. Pero bueno, Atlántida en general, tu vino tinto con tintilla, con el empleo de una variedad que para mucha gente es extraña, que es la vigiriega, que al final es una variedad casi inaccesible por la poca cantidad de vino que se elabora. Una variedad autóctona que para la gente que nos escucha, ¿a qué lo podríamos asimilar? ¿Qué recuerdos o qué variedades conocidas pueden ser como algo que le sirvan de anclaje para esta gente que no la ha catado, que no lo ha probado nunca? Pues no lo sé. La verdad es que es una variedad bastante única, bastante especial. Es verdad que es una variedad que tiene una intensidad y una potencia únicas. Tiene esta parte cítrico, hay gente que, bueno, lo puede, pero no tiene nada que ver con un chardonnay, de alguna manera, por la intensidad, pero después tiene ese otro carácter más mediterráneo,
O sea que es una variedad que es distinta. No podemos, yo creo que Hay que ubicarla. probarlo. Hay que probarlo porque tiene esa intensidad, que es verdad que es un vino que aguanta una crianza, que aguanta una fermentación, una crianza larga. Bueno, de en hecho, madera. son 18 meses, ¿no? Sí. Lo que tienen en tus botas, en tus barricas de 225, 228 y 500 litros. De 600 sobre 600 todo. litros. 600 litros. Eso es todo lo que trabajamos. Y con una persistencia que puedes percibir que el vino es muy largo en botella, que le queda mucha vida en botella. Es verdad que son vinos en general que dan la cara a los 3, 4, 5 años, dan la cara mejor que recién embotellados. Te dan esa complejidad con la evolución. Es que es complicado. El tema del vino, muchas veces puedes hacer vinos para que sean más accesibles directamente o para que se muestren. Son diferentes maneras de entenderlo. Hay que intentar equilibrar ese tema. A ver, decir, oye, yo quiero un vino que se muestre inicialmente, pero que también dure con el tiempo. Esta es la cuadratura del círculo. Claro. Y eso es lo que intentamos. Eso es lo más complicado. Es lo que intentamos decir, oye, que empiece, que esté en botella bien y que después... Que vaya más. Otro de tus vinos de referencia, Alberto, es Vara y Pulgar. Vara y Pulgar, que paradójicamente ha sido elegido por Eric Sasimov, el crítico del New York Times, como uno de los mejores vinos tintos por debajo de $20. De hecho, ha sido por segundo año consecutivo. Tintilla de rota, una tintilla de rota sureña, de clima cálido. Pago añina y balbaína, donde Orte pues hace un alegato por los tintos jerezanos de nivel. Sobre todo, hay un proyecto muy bonito que luego, antes de terminar el podcast, me gustaría tocarlo un poco contigo, que es el proyecto que tiene Luis Caballero en Madrid de Playa en Solo, donde tú reivindicas el beber vino tinto como un componente gastronómico con sello de identidad jerezano, casi por encima de cualquier otro. O sea, es decir, que el blanco y el jerez está muy bien en un ámbito gastronómico, pero tú dices que ese tinto puede ser el contrapunto a la creación de Luis Caballero en Playa en Solo. Hablamos, Daisy, de un restaurante de 8 personas inspirado en las izakayas japonesas. Y sobre todo Alberto dice algo, porque hizo la presentación de sus vinos allí, que ese vino es maravilloso para tomarlo con una sardina, con un pescado. Es un argumento que va un poco en contra por supuesto, del mercado imperiosamente blanco y del marco de Jerez. Bueno, lo bonito de los vinos es la variedad y cada momento de consumo y de momento gastronómico. Yo creo que hemos pasado del mejor blanco un tinto a ahora todo blancos, ¿no? Y hemos pasado de vinos que estaban maderizados a ahora vinos que son casi ensaladas, ¿no? Que son casi vegetales. Zumos, ¿no? de frutas. Zumos de frutas vegetales, ¿no? Entonces yo creo que en el término medio está la virtud. Y creo que los tintos tienen su cabida. Son vinos más complicados de elaborar que los blancos para mí. Juegas con el componente del tanino. El tanino pues tiene la astringencia. Trabajar eso pues tiene su complicación, pero realmente es necesario esa estructura, ese tanino para pues combinar con las grasas. Combinar con sabores más intensos, pero sobre todo eso con una carne, con un pescado graso, con esa cierta intensidad que te pueda limpiar ese paladar para volver a tomar otro bocado más, ¿no? ¿Y qué tal te sientan los reconocimientos? O sea, que el New York Times por segundo año consecutivo te dé como uno de los mejores tintos internacionales de menos de $20. Hombre, los reconocimientos están muy bien. Hombre, mejor que se lo dé, dirá, me meto donde no me llaman. Digo, mejor que me lo den cuando valga más de $20. Pues sí. Yo creo que los reconocimientos están muy bien. Es verdad que no hay que tomárselos muy en serio tampoco, yo creo, porque la vida tampoco. Hombre, pero una palmadita en la espalda a nadie eso molesta. Viene muy bien. Y coge energía, muy bien, e ímpetu. A nivel de comercial, claro. Y a nivel de... Pues viene fenomenal. Y además, estamos muy contentos de recibir esos reconocimientos. ¿Es vuestro mayor mercado, Estados Unidos? Sí, totalmente. Es el mayor mercado. Es verdad que en los vinos de Jerez pues está muy repartido el mercado a nivel nacional, Estados Unidos y otros países de Europa y de Asia también. Pero como mercado principal en general... Para vosotros ese es el número 1. Sí, además Estados Unidos es el primer consumidor del mundo del vino y
y es un mercado para nosotros el más importante realmente, ¿no? Ahí está Patrick, mi socio, y realmente ya son muchos años, desde el año 98, 99. Ole y obrigado, ¿eh? Sí, Sí, Para que la gente lo siga en Instagram. Los tenemos que etiquetar cuando Sí, subamos sí, el podcast. totalmente. Y sobre todo, Alberto, que bueno, que un hecho que tenemos que destacar, Daisy, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, el nombre de Compañía de Vinos del Atlántico Sí. es por el hecho de que hacen las dos grandes costas. Sí. La costa americana en Estados Unidos Sí, totalmente. y la costa atlántica, gaditana, jerezana en España. Totalmente, esas las dos costas, que es la identidad de la compañía. ¿Y qué sería Alberto Orte sin Patrick Mata? Pues muy difícil entenderlo. ¿Quién es difícil. Patrick ¿Quién Mata? es Patrick Mata? Pues Patrick Mata es mi socio, es mi amigo y es una persona que ha sido la otra mitad de la empresa, la mitad importante de la empresa, la comercializadora, la cara que da al exterior, que se encarga pues de comunicar todo el trabajo de las bodegas, todo el trabajo que hacemos, y es una parte, el pilar fundamental de la empresa. Cuando un español llega a Estados Unidos a montar una importadora, ¿es complicado? O sea, Mucho, mucho. vosotros estáis en Nueva York, ¿no? La sede está en Nueva York, sí, sí. Y claro, al final yo entiendo que un españolito en el año 96 Ujú. llega a Estados Unidos y dice, pues yo voy a importar vino español, portugués, porque sí. Portugués fue una cosa posterior, fue Es una español inicialmente. heroicidad total. Totalmente, era una cosa de locos. De locos y fue cuajando poco a poco, y fue la tenacidad de Patrick allí en el mercado, y desde aquí buscando pues cosas que podían ser interesantes, que pudieran llamar la atención, que pudieran expresar lo que es España, porque realmente la diversidad de España, el conocimiento de España, y pues nos ayudó mucho pues a mostrar una nueva España diferente, que claro, que estamos hablando del año 2000, cuando era Rioja, Ribera Y poco más. y poco más realmente, Y cava barato. y cava barato, sí. Realmente era así. Sí. Realmente las directrices comerciales de Alberto van por recuperando el proyecto de Luis Caballero en Madrid, de Playa Solo, de la defensa del vino tinto como componente gastronómico, sobre todo por la defensa de la tipicidad jerezana. Tu discurso, Alberto, va muy alejado del mass market, de la comercialización o del mercado masivo. Ahora podemos entender un poco mejor, Daisy, esas 60.000 botellas. Es que son 60.000 botellas casi personalizadas. Bueno, es que al final, de hecho era una de las preguntas que yo tengo aquí antes del decálogo enológico final. Cuando un tío se pone a hacer una recuperación en un campo madre de variedades, vamos a ver, muy bien no anda. O sea, un loco es, un apasionado también. De hecho, una de mis preguntas es, en esa recuperación de variedades, algunas que ha habido que buscar. Yo reconozco que he tenido que buscar en el Oxford Compendium si encontraba sinónimos, he tenido que buscar en el estudio de variedades de Osclar si encontraba sinónimos, he tenido que buscar. Pero vamos a ver, Alberto, Pedro Luis. Sí. A ver, Pedro Luis es mi vecino del quinto. Hay una variedad que se llama Pedro Luis. De estas variedades que tú te has encontrado, ¿dónde encuentras tú el tesoro oculto? Te has dicho, madre mía, esta variedad, qué cosa más maravillosa, que está a punto de perderse, o que estoy en proceso de recuperación y que esto era una cosa increíble. Inicialmente era todo un misterio. Podías tener intuiciones, podías tener decir, oye, creo que esto va a ser. Intuiciones que al final, a cabo, pues eran falsas o eran verdaderas, ¿no? Y entonces esto es lo bonito. Había variedades que Pedro Luis, pues una variedad que llamaban falso Pedro, porque se creían que era Pedro no sé Jiménez. Qué es mejor, si Pedro Luis o falso Pedro. Yo creo que Pedro Luis. Yo creo que Pedro Luis. Y también se llama Siria en Portugal. O sea que era una variedad que estaba en el marco, en la zona también de Huelva y tal, y que es una variedad que claro, que se llevaron creyendo que era Pedro Jiménez y era y se dieron cuenta que era una variante. Era una variante de... Daisy, qué bien le vendría a Extremadura una figura como Alberto Orte que viniese aquí a defender nuestra tipicidad, a defender nuestras variedades. Bueno, para empezar a descubrirla. A descubrirla y a decirle a
la denominación de origen, vamos a hacer un pliego de condiciones mirando a lo nuestro. Ya, pero Eli, vive pisando charco. Estamos con Alberto, ¿no? Estamos Venga. con el pliego de condiciones de la... Yo estaba fantaseando. Alberto, vamos con nuestro decálogo enológico final, que no queremos quitarte mucho tiempo de tu apretada agenda. No, hombre. Alberto, define tus vinos en una palabra. Equilibrio. ¿Tu variedad favorita es? Joder, muchas, no sé. Venga, Tengo que escoger una. mójate, claro. Me cuesta mucho. ¿Una blanca y una tinta? Venga. Una blanca. Si nos vamos a España. Lo que tú quieras. No tiene que ser vino que tú hagas, ni variedades que tú No trabajes. tenemos límites, Alberto. No hay límites, ¿no? Lo hay que tú límites. quieras, puede ser que te guste Mira, beber. una variedad blanca, el palomino, que es una variedad que inicialmente parece una cosa y después se convierte en algo mucho mayor. ¿No ves? Buena respuesta. Tinta, no te mojas. Yo diría que Tintilla de rota. el Pinot Noir como variedad. Vale. Es un clásico, pero realmente, Bueno, realmente al fin y al cabo, cuando tomas un buen Borgoña tinto, no lo supera. Es verdad que tienes que probar muchos Sí. Borgoñas muy malos. y pagar mucho hasta Pagar que lo mucho, encuentras. hasta que lo Hay encuentras, que sí. redescubrir la Borgoña. Totalmente. Seguimos. La variedad más menospreciada. O menospreciada, mejor dicho. La que menos te gusta. Uf, Aquella que no le ves la gracia por ningún lado. joder, es que todas las variedades tienen su punto, hay que encontrárselo. Bueno, pues lo dejamos ahí. El vino que te hizo cambiar de rumbo. Ese vino que dijiste, hubo un antes y un después en Alberto Orte, en su vida o en su manera de entender el vino. Bueno, volviendo a Borgoña, cuando empezábamos en el mundo del vino, que no estaban de moda los Borgoñas, en los años 2000, probé un Bosner Romanée y dije, ¿qué es esto? Esto para mí... Un antes y un después. Sí, pero estaban de moda todos los Burdeos en esa época. Bueno, ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora Burdeos no está de moda. Ahora Burdeos no está de moda. También me gustan... Los Burdeos también me ha impresionado mucho también como vinos, ¿no? Pero es verdad que ese vino me impresionó mucho porque me pareció la ligereza y la intensidad a la vez, cosa que dije, jo, esto es chulo. esto es lo que más me gusta, intentar buscar la ligereza y la intensidad. Jo, eso es un objetivo bueno. Lo Sí. difícil es conseguirlo. Alberto, un vino al que quisieras aproximarte o asemejarte y un elaborador en el que te hayas visto reflejado. Uf, qué preguntas tan difíciles me hacéis. Un vino, pues mira, tenemos un vino clásico español, otra vez caigo en tópico, pero es que es verdad, no puedo encontrar otro. Lo digo, Vega Sicilia es un gran vino que sorprende el equilibrio, en la capacidad de envejecimiento, lo tenemos aquí cercano, o sea que es un gran vino. O los clásicos riojanos, los blancos y los tintos, eso es impresionante, esos vinos que puedes beber de los años 30, de los años 40, de los años 50 y están espectaculares. O sea, eso quién lo tiene en ningún sitio. Nadie. Eso que... Me encanta que reivindiques la Rioja Blanca. ¿Y productor? Sí, Vega Sicilia me parece un gran vino porque es que es un vino que siempre está bien. Ni destaca por lo alto, ni destaca por... O sea, es que es el equilibrio, es la elegancia, es el clasicismo. El clasicismo, que es una cosa que yo creo que hay que reivindicar, que vivimos en tiempos modernos, pero el clasicismo yo creo que es... Creo que en un vino es una cosa bastante especial. Una región que estés redescubriendo ahora. Bueno, en este caso yo creo que es Jerez, que todavía nos falta por redescubrir mucho. ¿Europa o Nuevo Mundo? Bueno, aquí me voy a meter en un jardín, pero es que Europa es la historia, es las regiones que se han ido haciendo con el tiempo, es las variedades de cada zona. Europa es la madre de la cuna del vino. O sea, es verdad que el Nuevo Mundo te trae frescura, te trae cosas nuevas, pero no sé si se podrá, o sea, podrán hacer vinos a lo mejor más perfectos, pero no sé si vinos con tanta personalidad como en Europa. ¿Tecnología o romanticismo? Yo creo que identidad
Identidad y sabor y equilibrio. Y esta pregunta, que creo que no te he visto ningún sketch donde hayas dicho tu final del camino, pero para la paradoja, vamos a ver si lo conseguimos, Daisy. No El creo. final del camino no lógico para Alberto Orte es... Yo creo que no hay final. No lo sé. Estoy en camino siempre. Volver al origen. Estoy en camino. Alberto, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el 7º episodio de La Paradoja Francesa. Muchas gracias por ser tan cercano, tan amable en todo momento, por las facilidades para pasar este ratito con nosotros. Nos emplazamos al siguiente episodio, que iremos dando pistas en nuestras redes sociales en Instagram. Un invitado particular. Un invitado se viene. particular. Y Alberto, a nivel personal, he de decirte que ha sido todo un descubrimiento. O sea, me pareces una persona mucho más interesante por lo que callas que por lo que cuentas. Y creo que... Es que hay poca información de él. Muy poca, muy poca. Hay que trabajar el tema comunicativo, Alberto, que nos cuesta muchísimo, ¿eh? Bodega Saber no cosas visitable, tuyas. pero yo ya le he dicho a Alberto, oye, Alberto, voy a Sí, hacerte bodega una no visita visitable. a tu Es verdad bodega de que Jerez. me habéis sometido aquí a un cuarto grado. Bueno, He de deciros que hemos sido he suaves, sufrido ¿eh? un poco, he sufrido No, un no, poco, no. pero bueno, que os agradezco muchísimo el interés y el podcast, y se ve que lo tenéis muy currado, ¿eh? Lo tenéis muy bueno, currado. nosotros te lo agradecemos. Para nosotros es un verdadero placer. Total. Y espero que vemos sigamos en contacto. en su bodega para probar el oloroso. Y nos veremos Bueno, en Bodegas eso está Poniente hecho. para ese oloroso que no hemos tenido capacidad de probar hoy. Alberto, Un verdadero placer, muchas Alberto, gracias. y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.